Gracias por sintonizar Podcast Gilgal Nuevo Comienzo. Estamos aquí ahora con nuestro hermano Jorge. Jorge Costilla, para servirles, hermanos. Dios te bendiga, Jorge. Gracias. Y mi nombre es Jesús González. Estaremos aquí platicando un poco, continuando con el estudio de los libros de los Proverbios. Recordemos que este libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría. La mayor parte de los proverbios fueron escritos por Salomón, el hijo del rey David, rey también de Israel, Salomón, y que durante su reinado Dios le concedió ser de los hombres más sabios pues de todo el mundo. Entonces así está reconocido aquí en la palabra de Dios. Entonces lo que está aquí trae sabiduría de Dios, y es por eso que estamos meditando, vamos a decir, paso a paso estos versículos. Y bien, pues vamos a continuar. En el podcast pasado, nuestro hermano Redu, nuestro hermano Eric y nuestro hermano Cheto estaban estudiando sobre las 6 cosas que aborrece Dios. Pero ahora vamos a continuar sobre aquí menciona amonestación contra el adulterio, que viene en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Si tienes ahí tu Biblia, es Proverbios capítulo 6, versículo 20. Pero antes de eso, quiero recordarte que todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en la iglesia Gilgal, en la calle Niza 3027, Colonia Narvarte. Aquí muy cerca entre Avenida Revolución y Avenida Garzazada. Aquí te esperamos. También los jueves a las 7:30 de la tarde hacemos cultos de oración. Así es. También estudiamos la palabra de Dios y los esperamos también aquí. Y bueno, los domingos es a las 10 y es a las 11:15, al horario que tú puedas asistir. Te invitamos. Bien, pues vamos a ver aquí, Jorge, definitivamente la palabra de Dios nos enseña en el día a día, ¿no? Las cosas cómo debemos de actuar. Hay muchas formas de reaccionar. A veces nuestra actitud ante las cosas pues hace que los resultados sean distintos. Así ¿verdad? es. Sí, entonces a veces no es tanto tu aptitud, porque a veces nos pueden faltar muchas cosas que saber. Puede ser que nuestra aptitud no sea buena, pero si nuestra actitud está basada en la palabra de Dios, el resultado va a ser un resultado muy distinto, porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es una ventaja que tenemos contra Salomón. Así es. Cuando vivió el Espíritu Santo, vamos a decir así, no se da como ahora. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él, al resucitar, nos prometió que íbamos a tener un consolador que nos iba a guiar, y es el Espíritu Santo. Así es Dios mismo, es Dios mismo en nosotros. Entonces es una ventaja abismal la que podemos tener como cristianos en el día a día, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad, Jorge? Sí. Así es, y esa ventaja que tenemos, y ahora el tener la Biblia escrita, además, nos ayuda, ¿verdad? Pero no es solamente de los creyentes, de los cristianos. Hay mucha gente que no adora a Dios, pero aplica estos principios a su vida, y su vida es bendecida porque es palabra de Dios. Así es. Sí, entonces ahorita estaba pensando de que no son palabras mágicas. No. Sí, son principios que Dios ha establecido, y el rey Salomón también los tuvo que trabajar en ellos. O sea, la sabiduría no le vino como un milagro, vamos a decir, sino que tuvo que estar viendo la vida, tuvo que estar teniendo sus vivencias, y a través de sus experiencias Dios trabajó para dejarnos esta palabra escrita, sus experiencias. Así es. Sí, sus experiencias, y ver qué era lo bueno, qué era lo malo. Y si tú practicas la ley de Dios y temes a Jehová, pues vas a salir bendecido, vas a tener beneficios. Amén. Sí. Muy bien, pues ahí Proverbios, ya abriste tu Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 20, nos da aquí un consejo. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Vamos a detener solamente ese versículo. Aquí vemos 2 indicaciones, o mejor dicho, 3 indicaciones. 3. ¿Por qué 3? Porque, bueno, si nos toca ser hijos, tenemos 2 indicaciones, pero si nos toca ser padres, entonces tenemos 3, ¿verdad? Sí. Aquí se dirige al hijo, y menciona que guardes el mandamiento de tu padre,
¿verdad? Y es correcto. Vemos siempre en la palabra de Dios un orden y Dios mismo establece que Él es la cabeza, ¿verdad? Cristo, Dios es la cabeza y luego está el hombre y luego está la mujer estableciendo un orden, no haciendo más ni haciendo menos a las personas, sino estableciendo un orden, ¿verdad? Y luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres, que es un mandamiento con promesa. Entonces, en este caso, está aquí recomendando o dando la instrucción, Salomón dice, guarda el mandamiento de tu padre. ¿Y qué significa esto, Jorge? Pues de que el padre pues tiene más experiencia que el hijo, ¿verdad? Ha vivido más tiempo. Y ya con eso hace que se conozca un poco más las situaciones y por lo cual te puede dar tu padre un mandamiento. Y casi siempre lo decimos así, ¿no? O sea, cuando un papá te dice, no agarres esos cables porque traen energía eléctrica. A lo mejor el hijo, si es menor de edad, pues no sabe qué es la energía, pero sí sabe que su papá le dijo que no lo agarrara. Entonces, y si por rebeldía va y lo agarra, pues se va a dar cuenta por qué. Porque no debe de tomarlo, así Exactamente, es. Sí, así es. Pero a veces dice, pero ¿por qué me tiene que mandar? A veces así somos los hijos, ¿verdad? ¿Por qué me tiene que decir qué hacer? Siempre quiere mandar mi papá. Pero es porque ha vivido más tiempo, ¿verdad? Ahora, si lo volteamos un poquito, Jorge, tú eres papá, yo también. Sí. Tenemos aquí una instrucción escondida, pero que está ahí, que habla de que tenemos que nosotros cuidar a nuestros hijos y darles mandamientos. Darles mandamientos. Así es. Entonces, o sea, aquí lo que también podemos nosotros aprender como padres, que ya somos, es que nuestros hijos tenemos que guiarlos por un camino y tenemos la responsabilidad de darle mandamientos. Y no por castigo, sino para que tengan un mejor resultado en las situaciones que se les vayan presentando. No sé tú qué comentes de eso. En toda organización, toda institución, hay leyes, hay mandamientos. Entonces, dentro de la familia, ¿verdad? Dios ha puesto, como tú dices, al padre como dirigente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender como padres es que nosotros somos los responsables ante Dios de nuestra esposa, de nuestros hijos, de la familia. Y por eso es importante, ¿verdad?, que aprendamos a que estas reglas que nosotros ponemos en la casa siempre van a ser para bien, ¿verdad? Y siempre estos mandamientos tienen que estar basados en el temor a Dios. Así es. ¿Sí? Sí hay casos en que a veces queremos poner nuestras reglas por experiencia, pero a veces la experiencia no es la que da los resultados, sino el saber los resultados de las cosas que suceden. No sé si me explique. Sí, claro, sí. Entonces, dentro de esas experiencias, de esa sabiduría que nos va a dar Dios, ¿verdad? Tenemos que dirigir una familia bajo el temor de Dios, y estos principios van a dar base no solamente a que no tengamos problemas dentro de la familia, sino a forjar ese carácter de los hijos que Dios necesitará más adelante para hacer la obra. Ahora, aquí menciona un equipo. Dice, al principio le da el padre, es el que tiene que dar los mandamientos, sí. Y luego habla sobre la enseñanza, ¿verdad? Aquí menciona, y no dejes, siguiendo hablando de los hijos, la enseñanza de tu madre. Así es. Entonces, aquí vemos roles dentro de, como tú mencionas, una organización que es el hogar, donde el rol de una madre es enseñar, el rol de un padre es dar mandamiento. Así es. O sea, aquí sin decirlo lo dice, así ¿verdad? Es. Sí, que sí, claro hay que diferentes roles que se juegan dentro de la casa. No podemos permitir que en la casa haya un desorden. Debe de haber un orden. Y aquí el orden que estamos aprendiendo es, si tú eres padre, el padre es el que rige, es el que ordena, el que da mandamiento. Así es. Y la madre es la que enseña. Ahora, habrá de repente situaciones donde en un hogar quizás por algún motivo solamente haya madre, porque pues no sé, ya falleció el papá o bien algún tema ahí de situación difícil. Y bueno, la mamá o el papá, el que esté, va a tener que tener los dos roles.
enseñar y sí. mandar, ¿verdad? Dar instrucción. Pero en el equipo es mucho mejor. Aquí menciona esto. Ahora, a veces decimos, pero es que yo no tengo experiencia como padre o como madre, ¿cómo voy a enseñar? Y una vez escuché este comentario, Jorge. Sí, sí. No te mortifiques, como quiera siempre le enseñas. Sí, así ¿Cómo? es. Con nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro ejemplo enseña sin hablar a nuestros hijos, ¿verdad? Si tu hijo ve que tú lees la Biblia, le estás enseñando que es importante leer la Biblia porque tú lo haces, Así ¿verdad? es. Si tu hijo ve que te lavas los dientes, que te rasuras, ¿verdad? Eso enseña también a tu hijo y muchas veces los hijos, aunque no tienen barba ni bigote, se quieren rasurar. ¿Por qué? Porque ven al papá que se está rasurando. Están aprendiendo. Así es. Sí. O la mamá a lo mejor se tiñe el cabello por algún tema ahí de canas o algo y la niña quiere teñirse también el cabello, Así aunque no lo es. ocupe nomás porque su mamá lo hace y aunque su mamá no se lo diga, no se lo enseñe, se lo enseña, Sí, ¿verdad? sí. O el papá también, si el papá le habla groseramente a su mamá, ¿verdad? A su esposa, pues el hijo va a aprender, ¿verdad? Esa situación. Entonces, aunque tú le digas, no le grites a tu mamá, pues si tú ves que si él ve que tú le gritas, pues también él puede pensar que también puede gritar en la casa, ¿no? Así es. Entonces, a veces sí es cierto, no sabemos cómo enseñar o estamos todos nerviosos cuando tenemos un hijo, ¿va? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues sí, hay que leer la palabra de Dios y aprender de esto para poder educar a nuestros hijos, pero con nuestros ejemplos le vamos a enseñar porque le vamos a enseñar. Sí, ¿Verdad? eso es básico en el ser humano. Cuando un hijo nace, ¿verdad? Depende de la mamá, depende del papá, pero en cuanto va adquiriendo esa capacidad de entender, ¿verdad? Un poco las cosas, una de las cosas muy interesantes es que el aprendizaje es, como tú dices, por imitar, ¿sí? Una de las cosas es imitar lo que él está viendo, ¿sí? Como le estás diciendo, pues yo hago una cosa y el hijo también lo quiere hacer, aun cuando son pequeñitos, ¿sí? Y sucede cuando van creciendo también, ¿verdad? Me ha tocado mucho que ciertas características del papá, ciertas características de la mamá, ¿verdad? Son muy vistas en cada uno de los hijos, ¿sí? Entonces, porque han aprendido de esa manera en cómo caminan, en cómo hablas, Así es. en cómo tratas a las personas, ¿verdad? Tal vez tú en forma expresa no se lo hemos enseñado así, ¿sí? Pero ese es uno de que también podemos ver que es un problema en la actualidad, ¿verdad? Que ellos aprenden, ¿verdad? Y cuando nosotros no solamente enseñamos de palabra, es tener cuidado de esas costumbres que tenemos, ¿verdad? Que ofenden a Dios, ¿verdad? Y que las tenemos como costumbre, ¿verdad? Costumbres buenas como leer la Biblia, ir a la iglesia, el estar preparado cuando el papá venga, la mamá, el papá cuando viene a la casa, el portarse varonilmente, el ser responsables de la casa, todo eso lo aprenden ellos. Así ¿Sí? es. No, ahora fíjate que también, hablando y a lo mejor nos va a alcanzar solamente a estos versículos, que por ejemplo el 21 dice, estos mandamientos y esas enseñanzas, átalas siempre a tu corazón, ¿verdad? Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, que sea algo diario. Ahora, recuerdo, mi suegro ya falleció, pero yo platicaba mucho con él. O yo lo conocí después de que me casé, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo no lo conocí cuando él era pequeño ni cuando estaba joven, lo conocí ya grande. Entonces me platicaba que él en su casa cuando era niño, joven, pues vivió una pobreza muy extrema. Así es. Y él veía que pues para a veces tener un kilo de frijol en la mesa se batallaba. Un kilo de frijol o tortilla. Entonces
pero había trabajo, o sea, sí había trabajo. El papá de él trabajaba duro, él vivía en un lugar donde se sembraba, había cosecha, se sembraba elote o se sembraba, bueno, maíz, mejor dicho, ¿verdad? Sí, sí. Frijol, y había llegado la época de la cosecha, pero nada más se recibía la cosecha y el pago, y el papá de él se iba a apostar. Tenía un pequeño vicio de jugar, Sí, sí, sí. de juegos De azar. de azar y de apuestas, y no se regresaba de esos lugares de apuestas hasta que se acababa el dinero. Entonces, eso hacía que cuando llegara, pues no había con qué comprar alimento. Así es. Y él aprendía de eso. Aprendía que el juego de azar te hacía pobre. ¿Sí me explico? Así Es es. diferente. Fíjate, pues dice que la actitud, él podía haber aprendido que era muy bueno irse, porque aparte también había a lo mejor mujeres o algo, además del juego de azar. Él podía aprender a decir, entonces se gana dinero y me voy a tirarlo a la cantina o al azar, ¿no? Sí. Entonces podía decirlo porque también lo estaba aprendiendo, pero lo que sí aprendía es que por eso no había alimento en la casa. Entonces, él llegó un momento donde le dijo a su papá, ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar a la siembra y te voy a ayudar a la cosecha, pero yo lo administro, porque tú te vas y lo gastas. Así es. Sí. Entonces, y yo mejor prefiero que haya alimento en la casa. Sí. Y él trabajó y decía, y cambió completamente el panorama, ahora sí había que comer. Él se iba y se gastaba lo que le tocaba, pero ya hubo ahora sí la aportación dice, mi aportación que iba a hacer en el trabajo, eso se quedaba en la casa y había alimento en la casa. Y me consta que él ya de grande, ya cuando ya vivía él casado, eso era cuando era soltero, ¿verdad? Sí. Ya de casado, él siempre procuraba primero que hubiera alimento en la casa. Así es. Lo mucho o lo poco que ganaba, primero, una vez que ganaba, era surtir, y luego ahora sí, ya si había algo más, pues se hacía el lujo, vamos a decir así, o el gasto predilecto, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto que nuestros padres nos enseñan con el ejemplo, pero también depende de nosotros. La actitud. Nuestra actitud, si queremos tomar ese mal ejemplo o ese buen ejemplo, ¿verdad? Si quieres tú un buen resultado, pues lo puedes tomar. Si quieres un mal resultado, también lo puedes tomar. Entonces, aquí lo que podemos resumir, Jorge, ya para ir cerrando el tema, es, como hijos, tenemos una autoridad a quien obedecer, ¿verdad? A nuestra madre, sus enseñanzas, tomarlas, no dejarlas, esas enseñanzas, igual también los mandamientos de nuestros padres. Y si somos padres y si somos madres en casa, entonces nos toca el dar el mandato, un mandato que cuide a nuestros hijos y enseñar, no tan solo con palabras, sino con nuestros ejemplos, ¿no? Amén, así es. Si gusta cerrar con algún comentario, Jorge. Pues es importante para todos los que nos están oyendo, ¿verdad? Saber que la actitud hacia las cosas que aprendemos, ¿verdad? Como tú dices, nos puede ir bien, nos puede ir mal. Y esa forma de que siempre vamos a estar aprendiendo, no es de que ya hayamos llegado a edad y se acabó. No, Dios siempre nos va a estar enseñando. Así es. Dios siempre nos está dando enseñanza y cuidar nuestro corazón para ver cómo tomamos las cosas. Así es correcto. Pues Dios te bendiga, hermano. Te esperamos aquí el próximo martes y pues a practicar lo que estamos aprendiendo. Gracias.